poco peculiar, por decirlo de alguna manera. Peregrinaje y alimentación, el camino nutritivo de Santiago. Esta conferencia estará a cargo de Jesús Román Martínez. El doctor Jesús Román Martínez es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Fundación Alimentación Saludable, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética, director del Festival de Artes Renacentistas y Barrocas, Renacen, y director de la compañía Garcilasos de Producciones Culturales. Buenas tardes, don Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Cómo estamos por ahí? Encantado de hablar con vosotros. Pues nada, un placer tenerte en el programa. Bueno, ya he comentado que tu conferencia tiene así un título un poco, pero bueno, vamos a dejar la conferencia para la segunda parte, porque aquí en este programa, claro, lógicamente, nuestro principal eje es el Camino de Santiago y es una pregunta que tenemos ineludible para todos nuestros invitados. ¿Has hecho el camino? Pues solo a trozos. El camino entero me quedan fragmentos que hay que completar. Pero bueno, todo es ponerse. A ver si por fin tenemos libertad de desplazamientos, aunque va a estar atascado, me temo, el día que nos liberen. No, a ver, la asociación tiene previsto hacer varias expediciones, entre comillas. Ya las anunciaremos y, oye, pues no estaría mal hacer una entre todos los conferenciantes. Bueno, pues esto está bien. Me apunto. Unos ponen el marisco, otros ponen la bebida. Hambre no pasaremos. Cansancio lo mejor, pero hambre no. Eso seguro. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco con el camino. Desde tu perspectiva, ¿qué visión tienes del camino? ¿Qué supone para ti? El camino, desde luego, lo que es pues un eje vertebral de la cultura española. Es decir, es lo que nos protegió, pues, conservando nuestra manera de ser, nos protegió de la zona islámica y desde luego lo que nos conectó con el resto de Europa. Es decir, sin camino es muy difícil entender pues prácticamente nada, ¿no? Desde el arte, la cultura como la conocemos, el idioma, prácticamente todas las manifestaciones de lo que hoy llamamos España están alrededor de la vía de comunicación, no solo física, pues más antigua que existe en el país. Sí. ¿Desde qué ámbito prefieres ver tú el Camino de Santiago? ¿Como una peregrinación religiosa? ¿Como una experiencia personal? ¿Como una experiencia religiosa? Pues es individual, allá pues cada uno la sentirá de su manera. De hecho, pues no solo católicos hacen el camino. Sí. Yo creo que lo que es básico del camino es como experiencia de introspección, es decir, de darte tiempo a ver qué hay ahí, ¿no? Sobre todo, yo creo que un buen consejo es hacerlo, por lo menos a trozos, hacerlo solo, para que te dé tiempo a sentir, a pensar, a saber qué hay dentro de ti creándose, huyendo. Yo creo que esa es la gracia, la magia del camino. Por eso, en el fondo, pues da un poquito igual que lo hagas desde Roncesvalles o que lo hagas por la Vía de la Plata. El caso es que andes y que llegues. La experiencia personal. Sí. De lo que tú has recorrido del camino, ¿qué 3 lugares destacarías y aconsejarías visitar? A mí me encanta, por supuesto, la parte de Palencia del románico, para mí excepcional. Por supuesto, el paso pirenaico. Y claro, hombre, como nos vamos a quedar sin Santiago. Pero bueno, si eso lo damos por hecho, pues a lo mejor nos podemos quedar con el paso tan terrible desde Ponferrada en adelante, toda esta zona. Bueno, es esa Astorga hasta Ponferrada y luego la cuesta aquella enorme que hay que subir para pasar a Galicia. Eso sí que es una experiencia. Sobre todo si lo hacías en coche en 600. Muy bien. Hombre, pues imagínate a pie. Por eso decía lo de terrible. El último recuerdo que tengo que estaban construyendo la autopista y los pobres peregrinos andaban entre los bulldozers levantando toneladas de tierra y de polvo. Aquello sí que debió ser una aventura. Era lo único ya que les faltaba, ¿no? Lo que faltaba para rematarte. Pero sí es verdad que lo que has mencionado, la zona de Palencia es tremenda, ¿eh? O sea, Villarcázar del Sierra. El problema que tienes es que puedes echar un mes en salir de la provincia. Si como te detengas en cada rincón que te llame la atención, sí que es verdad. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poco más en tu conferencia. Peregrinaje... Oye, por cierto, perdona, ya te lo cuento, porque yo creo
creo que es muy peculiar. He entrado en contacto con una asociación que supongo que conocerás también, que son los amigos del Cluny. Sí, sí. Y pues hemos coincidido en que siendo Año Santo, que yo no me había enterado, todo hay que decirlo, que ha venido por otra vía, y como organizamos un festival de arte renacentista, les he dicho, ¿y por qué no hacemos alguna cosa en los monasterios de la zona, de San Zoilo y demás? Sí. Parece que la idea les ha gustado, hay que concretar con ellos y mira por dónde podemos redondear el viaje que estaba, este paseo que estabas comentando con música pues en sí, algunos de estos monasterios. Pues ya hablaremos, ¿eh? O sea, sí. Oye, eso es una buena idea, ¿eh? Hay que nutrirlo todo, el espíritu y el cuerpo. Es que hay monasterios que son tremendos, o sea, es que invitan realmente a hacer algo allí, ¿no? No simplemente a observar y no. Exacto. Oye, pues no está mal, ¿eh? Oye, la asociación nuestra se apunta al... Pues espero que fructifique y que nos al veamos proyecto. Por lo menos allí. Sí. Bueno, pues vamos a tu conferencia. Peregrinaje y alimentación, el camino nutritivo de Santiago. Oye, ¿de qué nos vas a hablar? Pues realmente, si hablas, bueno, es que si destripamos ahora la No, hombre, van a venir. Grandes rasgos. Pues yo creo que hablamos sobre todo de algo que se nos está olvidando, que es de dónde venimos. Sí. Porque ahora, sobre todo en temas de alimentación, pues antes, hace unos años, había en España unos 45 millones de médicos. O sea, tú te dolía algo y la vecina te daba una receta, o te decía, yo no tomo las tales pastillas. Ahora no, ahora lo que hay son 48 millones de nutricionistas. Sí, y también, todo el mundo sabe de todo y te aconseja lo que adelgaza, lo que engorda, lo que baja el colesterol. Bueno, pues se nos olvidan cosas básicas como que es de dónde venimos, ¿no? Sí. Que cuando el Quijote cuenta las cosas de lo que hay que comer, que se pasa toda la obra hablando de comida, está hablando pues de lo que creamos con lo que hay en nuestra tierra a lo largo de todo ese camino. Sí. Por lo tanto, esa gastronomía de hoy en día no es más que una herencia de todo aquello, ¿no? Sí. Así que ese es el punto básico, que no nos olvidemos, ¿no? de lo y que quitemos un poco de prejuicios y de leyendas, ¿no? Que a menudo nos atosigan como, bueno, porque se pasaba mucha hambre es que la pasaba, porque siempre, ya lo decía el Quijote. Y hoy en día también. Bueno, los que tienen no pasan nada, no pasan ninguna penuria. Y hoy en día también, ¿no? Claro, a ver, la situación de la que es, ¿no? Pero, a ver, desde el punto de vista, sobre todo, me supongo que tú lo quieres enfocar desde el punto de vista nutritivo, no de gusto de paladar, ¿no? Exacto, sí, es más, digamos, nutricional, por supuesto. Aparte que siempre nos quedaría la cosa de saber a qué demonios podía saber aquello, porque esa es otra cosa. Porque hay que recordar que hoy hablamos de las maravillas del aceite de oliva o del vino, pero eso no era lo mismo. Lo de hoy no es lo mismo que lo de ayer. No, a ver, mi familia que era de pueblo manchego, no era el mismo aceite el que utilizábamos en Barcelona que el que tenías que degustar en verano cuando ibas al pueblo. Exacto. O sea, pues era imagínate hace pues tantos siglos. Exactamente. La gran diferencia es sobre todo la tecnología. Es decir, no había manera de conservar nada más que como a base de ahumarlo o de cocerlo. Sí. No había métodos de conservación, con lo cual el gran reto en el camino era llevar comida, sustento suficiente, ¿no? Porque claro, si nos quitamos las latas, nos quitamos el telepizza, estamos fritos para hacer el camino, había que llevar la comida o conseguirla por el... Sí, claro. Ahí, ¿no? Sí, no era sencillo. No era fácil, ¿no? Lo que pasa es que contaba con una ventaja. No tenían a nadie que aconsejara de estructurar la comida. Eso sí, la tortilla o lo que fuera, las sopas bobas aquellas, despejaba de todo. Sí. Bueno, pues estaba estructuradísima. Sí, había que echarle. Ese era el problema. Es decir, en definitiva el problema era tener o no tener. Sí, lógicamente. Los que tenían comían diferente, mucho y en exceso. Además era una comida que hoy diríamos que no es sana, porque sobre todo estaba basada en grasa, en productos de origen animal, que era el lujo. Los ricos comían carne. Mucha carne, sí, claro. Los pobres pues comían lo que pillaban. Cualquier cosa que se moviera o no. Y sobre todo que no. Entonces el pobre pues vivía a base de legumbres especialmente, de pan por supuesto, y ya con eso se daba con un canto de los dientes, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, claro,
entre una cosa y otra, en fin, no podíamos decir que fuera una comida saludable. En general era una comida de subsistencia para sobrevivir, y los muy ricos pues para presumir, en definitiva. Teniendo en cuenta, claro, que la esperanza de vida pues era 40 años, 45. Matusalén de la época cumplía 55, 60. Sí. Pues no te morías de colesterol, ni te daban infarto, antes te daban 7 flechazos o 3 puñaladas antes. Sí, o sea que sí. esos problemas que tenemos ahora del cáncer cardiovasculares eran muy poco frecuentes. No, aparte, claro, como me supongo que las comidas en los albergues, en los monasterios por los que pasaba el peregrino y tal, tampoco serían demasiado abundantes. No serían muy abundantes, y el gran reto de ese camino, sobre todo en épocas duras, porque bueno, en verano me imagino que era más fácil, ¿no? Pero en invierno el reto era conseguir calorías, energía, para hacer ese recorrido, que no es nada fácil. Ahora nos preocupan mucho las calorías, sí. Pero entonces nos preocupaban por lo contrario, por obtenerlas. Sí, claro. Porque claro, cosas con grasa no hay tantas, que es lo más calórico, ¿no? Sí. Y el resto de cosas son difíciles de transportar. No era fácil la vida, nunca lo ha sido, pero nos olvidamos de lo complicada que era en aquella época, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, en esto que estáis preparando, ¿no se podría también introducir comidas medievales en el espectáculo? Sí. A mí a veces vamos a complicar. Porque, a ver, yo te confieso, ¿no? Yo supongo que mucha gente pues hemos ido a comer a los castillos estos que se supone que te hacen espectáculo y comida y tal. A ver, a mí me gustaría... hoy en día, claro. A mí me gustaría probar platos medievales, pero de verdad, o sea, y además hechos como se hacían en aquella época. Ya sé que además evidentemente los productos no van a ser los mismos, ¿no? Eso es evidente. Pero hombre, no sé, ¿no? Por eso te decía que no sé, habría que estudiarlo esto, ¿eh? De hecho, hay varios cocineros que ya tienen cierta experiencia en rescatar platos antiguos, ¿no? Con los que hemos trabajado alguna vez. Quizás el más curioso, que mezcla entre cocina e investigación, este hombre de la Universidad de Cádiz, que con un cocinero pues han rescatado el garum, la salsa aquella romana, que por cierto es repugnante, pero que era lo más cotizado que había en el mundo romano, ¿no? Aquellas ánforas que llenaban Roma del garum de Hispania. ¿Qué llevaba la salsa? Pues es una especie de... No lo tenemos muy claro porque no ha quedado la receta. Pero es una especie de salsa, algo como espeso para untar, probablemente, o para adobar otro tipo de producto como pescado, y eran pues pescados que hoy diríamos que estaban podridos. Sí, claro. Y tripas, o sea, subproductos, en definitiva, ¿no? Hay una cosa coreana que parece que es bastante similar en su composición, que yo no he tenido la mala suerte de probar, y pienso... pero que está por ahí envasada, pues ya a ver si consigo algún bote y en cuanto te vea yo te lo llevo para que... No, hombre, no, oye, mira. Dejar un coreano delante de mí. Oye, sí, mejor una pierna de corderito, tal, no sé. Bueno, empezaremos por ahí. No, es que, a ver, es que es curioso, ¿no? Poder hacer un Masterchef medieval, yo creo que sería interesante. Porque ¿hay bibliografía sobre el tema? Hay recetas. Dispersa. Sí, hay mucho libro antiguo. Quizás no con tanta antigüedad, pues desde el infante don Juan Manuel, pues hay libros de cocina, ¿no? Y de cocina medieval. Más o menos tenemos claro lo que comían los ricos. Sí. Claro, los pobres, pues entre que no escribían... No lo que podían, claro. Tenían poco que contar, pues no lo tenemos tan escrito, ¿no? Pero sí, hay bastantes datos, ¿no? Y sobre todo la cocina, pues ya digo, estaba diferenciada entre el pobre, que era una olla, un puchero, y echabas lo que te cabía. Y eso ha durado pues casi hasta casi incluso el siglo XIX, ¿no? Y parte del XX en algunas localidades pobres de España, donde es una olla y ahí echabas lo que hubiera, sobre todo garbanzo, algo de verdura, y la grasa de elección, que de Madrid para arriba era manteca, no era aceite de oliva. El aceite de oliva, lógicamente, necesita olivos. Sí, lógico, sí. Y no estaba tan extendido, era un producto muy caro. Esa es una de las... Porque ahora nos imaginamos todos el chorrito de aceite, pero claro, el chorrito de aceite, ojo que no era para todo el mundo, ¿eh? Imagínate, ponte tú a imaginarte, cocina española solo con manteca, sin aceite de oliva.
que eran los óleos de los curas, es decir, era algo caro. Sí. No era para echar así a la ensalada como hacemos ahora con esa alegría, ¿no? Alguno de Jaén lo haría, pero fuera de la zona del olivar era muy complicado. Sí. Ayer me pasó una cosa curiosa en Twitter, porque ya sabes, tú estás... es un clásico, ¿no? Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. Bueno, pues no, estas cosas que empiezan a lo tonto. Y estuvimos hablando, ¿no?, de tortilla de patatas en la Edad Media, ¿no? Y hubo un comentario que me gustó porque comentaba, ¿no?, que claro, que cómo iba a ser con cebolla, porque la cebolla no se conocía en la Edad Media. Entonces, claro, yo le hice el comentario y dije, oiga, lo que no se conocía en la Edad Media era la patata, porque hasta que no fuimos a América, la patata no la conocíamos. Tortilla con cebolla, bueno, pero sin patata lo veo un poco más complicado. Pero la cebolla sí que se conocía porque la conocían además los griegos y los romanos. La cebolla, como diría mi madre, de toda la vida de Dios. Exacto. Pero son sí esas cosas que son... esta leyenda negra que dice, porque con la iglesia siempre pasa lo mismo, que en los monasterios era donde mejor se comía en la Edad Media. Probablemente era un sitio donde se comía, a ver, ¿comparado con qué? Digamos con la media. Claro, entonces probablemente en un sitio de comer razonablemente, no digo bien, pero razonablemente, sí, que no faltara comida, al menos que no hubiera hambre, bueno, pues porque se organizaban muy bien, eran empresas prácticamente, entonces de autosubsistencia, con sus propias tierras, bueno, y algunas con provincias enteras prácticamente, sí, ¿no? Sí, claro. Eran señores feudales, entonces había monasterios igual, pues pobres, casi de pan, y otros que el señor del monasterio era prácticamente un rey o un señor feudal donde había una riqueza importante, ¿no? Sí, claro. Aún así, en el peor de los monasterios se debería de comer por lo menos a diario, sí, salvo ayunos y demás de respeto, ¿no? Sí. Pero debía ser de los sitios con cierta garantía de comer. De hecho, no les faltaba la clientela ni de bota capaz que quería meterse a fraile, porque era una garantía de subsistencia. Sí, y el ejército era más peligroso. No, además, ya sabes tú que en las películas siempre se representa a los monjes con esas barrigas, esas... Bueno, el monje no solo tuvo la suerte, le tenemos que agradecer que nos conservó pues los libros, algunos libros clásicos, y la cultura y demás, sino que nos conservó por la cerveza, por ejemplo. También, sí. Alguna cosa gastronómica y otras cuantas cosas, licores, los famosos licores que tienen muchos monasterios. Muchos monasterios, sí. Receta y cultura propia gastronómica, las famosas pastas, galletas y también, sí. Oye, pues, al final me va a entrar hambre, ¿sabes? Bueno, es hora de la merienda, ¿Qué te iba? Tú imagínate que nos está oyendo alguien que quiere realizar el camino. ¿Qué le aconsejarías que debe de comer, sobre todo? Bueno, el camino, lo primero que hay que hacer es programarlo. Cada cuánto te vas a parar. Y B, a la hora de comer, claro, está muy chulo lo de yo me voy con unas barritas, que ahora eso se puede hacer, me voy con unas barritas energéticas y no vale porque con eso no funciona. Al final te va a entrar hambre, vas a ver a los demás comiendo o vas a tener ganas de parar y tú con las barritas. Sí. A ver, hay que programarlo y decir dónde vas a parar a comer y que afortunadamente hoy puedes comer prácticamente en cualquier sitio. Pero fíjate, más que la comida, en el camino y en general en cualquier actividad que vaya a ser mantenida, como es andar mucho tiempo, lo que no nos puede faltar es el agua. Sí. Que esto a mucha gente se le olvida. Y comer, mira, puedes aguantar sin comer, porque el cuerpo humano aguanta lo que le eche, pero sin beber no aguantas. Y algo mucho peor que pasar hambre es pasar una insolación. También, un golpe de calor y sobre todo estas épocas veraniegas. Entonces, por favor, importantísimo el agua. Porque a menudo además hay leyendas de estas que se han extendido de que no te preocupes, el agua no hace falta porque cuando tú tengas sed bebes y eso ya es suficiente. Y no es verdad. La sed es la lucecita amarilla que hay en el coche de que estás en la reserva. Sí. Lo que hay que hacer es no tener sed. Por lo tanto, beber antes de tenerla para estar con garantía de una buena hidratación. ¿Cuánta? Pues es que eso es muy variable, el tamaño de la persona, el calor que haga, la ropa que lleve, lo que ha sudado o lo que no. Pero es que fácil, una buena caminata en época de calor, te puedes beber 2, 3, 4 litros sin ningún problema. Sí, no, claro. Debes incluso. Y luego la comida,
Pues mira, comidas que sean de fácil digestión y que sean energéticas. Es decir, los frutos secos en el camino, en el medio, pues entre paradita y paradita, si te hace falta alguna energía extra, pues estupendo, porque en unos puñaditos tienes muchas calorías. Y luego pues tienes que recurrir sobre todo a, yo diría, legumbre y carbohidrato, es decir, pues sin problema, el pan bueno que tenemos, vamos, vas a pasar por Valencia. Y además en esas zonas. Pues, hombre, darle al pan inmisericordiamente, porque es y a la legumbre, que es la mejor garantía. La proteína, todo es lo de menos, pero hombre, ya que vas, pues siempre caerá algo, ¿no? De corderito, el choricito, tal. De proteína no te preocupes, que no nos va a faltar nunca, porque en general nos gusta. Sí. Pero la energía la vamos a sacar sobre todo eso, lo debemos de sacar más del carbohidrato, de las legumbres y del pan. Y también lo que también me supongo que casi tan importante como el comer es el descansar, el dormir bien, ¿no? Pues como no descanses al tercer día, ve quién es el guapo que... No, porque hay por ahí ciertas series sobre el Camino de Santiago donde por las noches pues de juerga, bailando en la discoteca y tal, ¿no? Y al día siguiente ves hacer las etapas como si fuera esto, pues nada. De rodillas. ¿No? Lo más importante del camino es dormir, sí, hidratarse, sí, y las ampollas. También. Entonces, el buen calcetín y una buena higiene, eso sí que es lo que te puede salvar de amargarte la vida, y que no sea un martirio, porque ya que vas, hombre, hay que disfrutarlo y no martirizarse uno innecesariamente, bueno, o con lo no pensado. Entra dentro, ¿no? El martirio, Pero el martirio de pies es que se lleva fatal. Es mejor otro tipo de mal. Es mejor una limosna en la iglesia, ese tipo de cosas. Tú prefieres ese, ¿no? Muy bien. Jesús, pues nada. Creo que si no quieres añadir nada más, yo creo que de introducción al tema, pues eso, no quiero destripar un poco tu conferencia, porque además pero es un tema que me llama la atención, ¿no? O sea, el ver desde qué enfoque tú lo ibas a presentar, no sé, me llamaba la atención el título, ¿no? Porque, no sé, es importante. Eso, porque yo creo que le daremos ese repaso a qué es lo que deberías de comer, es un punto básico, o sea, el peregrino de hoy, el caminante de hoy, cómo lo deberías de organizar para que no tengamos deficiencias, sí. Pero además esa parte histórica pero ¿y entonces qué es lo que comían? Porque no va a ser lo mismo el peregrino, digamos, normal, que no le pasaba nada, que tenían que parar en un hospital, en efecto, o el rico del pobre. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco los hábitos, las costumbres de la época, que hay pues mucho escrito afortunadamente, y podremos pararnos y entretenernos un rato con aquellas historias que nos dan pues, prácticamente para una novela. No, y si no, cuando lleguemos por la zona de entre Burgos, La Rioja y tal, cuando vamos acercando a aquello de la gallina y vemos si la o quedó asada o no quedó asada en Santo Domingo. No, es que es importante, ¿no? Porque ya de por sí generalmente no comemos bien. Además es verdad, ¿no? O sea, no se come bien. Entonces, el problema es que cada vez comemos peor. Porque lo de no comer bien pues puede ser valorable, pero el problema es que vamos abandonando pues buena parte de todos esos hábitos de toda la vida, ¿no? La legumbre, que la legumbre en España era... Mira, hay un libro precioso, es el primer libro español de nutrición escrito publicado por el Ministerio allá por el año 60 y tantos. Sí. Y dice, usted tiene que tomar 6 veces a la semana legumbre. Esa era la recomendación oficial para estar bien nutrido, 6 veces por semana. Ahora mismo, el que come una vez, vamos, ya va contento. Y luego en verano ni catarlas, porque no se mete la fabadita en el mes de agosto. Y que hemos abandonado esto, cada día comemos más como si fuéramos ingleses. Es decir, el momento en que le quitáramos a la comida española los alimentos, digamos, típicos, por la tortilla, patata, con cebolla o sin, el aceite de oliva y 4 cosas que son esenciales para nosotros, estábamos comiendo más o menos lo que un inglés o lo que un alemán en cuanto a valor nutritivo. Por eso es tan importante defender esos alimentos esenciales de nuestra dieta, que son los básicos. Y oye, y lo que sufrimos los que tenemos hijos pequeños.
a la hora Tiene de... que ir al McDonald's. Si fuera por ellos, un día McDonald's, el otro día el Kentucky y el otro día el Burger. Y así estaríamos toda la semana. En cierta manera va bien porque lo tiene solucionado, pero claro, eso no es alimentación. Pero bueno, es una lucha que estamos ahí, ¿no? Bueno, pasa que con el paso del tiempo todo se aprende. Como me supongo que les debe de pasar a los peregrinos. El que hace el peregrinaje por primera vez, ¿cuántos fallos no cometerán? De vestimenta. Ahora está fácil, pero tú calculas no perderse en aquella época. De vestimenta, de alimentación, No, porque a mí que me gusta mucho entrar en los grupos, ¿no? de peregrinos y tal, pues la clásica pregunta: ¿cuánto de dinero necesito para hacer el camino? Respuesta: el que te quieras gastar. Claro. Incluso puedo decir casi, yo creo que sin él. Echándole un poco de cara. Sí, exactamente, pero lo que planteabas tú con la alimentación, ¿no? Claro, depende ya de cada uno. Ahí estamos en las mismas. Hay quien llega, pues yo qué sé, a un lugar del camino y le vale el albergue, y hay quien llega a un lugar del camino y si hay un hotel, pues se va al hotel. Porque si puede... El albergue a lo mejor tiene mejor ambiente. Posiblemente. Pero esa cama y esa ducha es lo que... Sobre todo la ducha, ¿no? Cuando llegas sudando... Bueno, alternando 3-1, o 4-1, o 2-1. Cuando llegas en pleno mes de julio ahí sudando, ¿no? En ese dormitorio común. No, pues, no invita mucho, ¿no? Pues hombre, es comprensible que si uno puede se vaya al hotel. O sea, las cosas como son, ¿no? Y yo creo que incluso el propio apóstol lo comprende. Fíjate, incluso si viniera hoy en día se iba a un hotel. Muy posiblemente. No sé qué pasa. Y no lo haría andando. No, y no lo haría andando. Si cogería un Uber. Bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Bueno, Jesús, ha sido un placer hablar contigo. Lo mismo digo. Estamos en contacto y oye, tenemos que mirar eso que has planteado de hacer algo en algún monasterio del camino. A ver qué podemos hacer. No sé. Organizar algo que, no sé, que merezca la pena. Porque además es una de las cosas que en la asociación nos proponemos, es precisamente difundir cultura, hacer cultura. No simplemente, venga, vamos, llegamos aquí, no. Oiga, pues si usted llega a Fromista, quiero que usted cuando vea ese pedazo de iglesia, se quede a contemplarla e intente, no sé, impregnarse de esa sustancia, ¿no? Y así durante todo el camino, y lo que es la alimentación, y o sea, todo tiene que ver. Creo que si no te pierdes pues una parte importante del viaje. O sea, si no eres capaz de pararte en el detalle de Fromestad, en el detalle de... Bueno, pues solo te pegas las personas. Es una actividad deportiva. Exactamente. Al final. O sea, es como montar en bici pues en otro sitio. Sí, o sea, no sé. Como deporte está bien, pero es que te has perdido... por una parte del interés. A ver, que sí, que también depende del tiempo del que dispones, ¿no? No sé, todo claro, tiene su contexto. Juan de Ortega tienes que ver esos dragones en el techo. Y en Villarcaza del Sirga, pues pararte y mirar, no sé, es que hay tantas cosas en el camino. Y a ti la alimentación forma parte también de ese camino, ¿por qué no? Porque no, simplemente es un bocadillo de jamón y ala, venga, va, y seguimos, ¿no? Pues oye, no sé, si tienes la oportunidad... Día, pues vives de los panchitos, sí, del bocata y tal, pero hombre, luego hay tantas oportunidades para conocer y para disfrutar que ¿por qué lo vamos a perder? Sí, y además que no todos son platos caros, oye, pues te tomas una sopa castellana y vamos, eso reconforta... ¿no? Quitando el platazo, el de cordero y esas cosas de lujo. Sí, un poco exagerado. Lujo ciudadano, sí. Pero con los bares de pueblo, las casas de comida de los pueblos, es que comer de verdad, te echan de comer, como se suele decir, y a unos precios de los que ya no quedan en las grandes ciudades. Decimos, pero ¿de verdad cuesta esto? Pues sí. Pues perfecto. Además, yo creo que precisamente tu conferencia es el colofón que necesitaba el Congreso. Bueno, porque... pues me alegro haber acertado, sobre todo por el conocimiento personal. No, porque aparte, o sea, como queremos tocarlo desde distintos ámbitos, no solo del clásico, del normal, sino precisamente pues verlo desde eso, pues no sé, cómo vestía el peregrino, cómo eran los hospitales de los peregrinos y, ¿por qué no?, cómo comía el peregrino. No sé, hay muchas cosas que yo creo que la gente, si las conociéramos, pues no sé, no molestan, ayudan, al contrario. Cuanto más lo conozcamos, pues más lo valoraremos. Pues muy bien, Jesús, lo dicho, ha sido un placer hablar contigo.
lo mismo digo. Oye, y nada. Mucho gusto y ya, aunque oye, sea a la distancia, ya vamos abriendo brecha. Ya prepararemos alguna comidilla en Santiago de Compostela. Haremos lo que se pueda. Aunque no sea... pasaremos hambre, teniendo dinero. Aunque no sea nutritiva. Bueno, pues nada. Un placer. Ha sido un placer, Jesús. Un abrazo. Venga. Muchas gracias. Hasta luego.